Muy buenas tardes. No escuchó entonces, dice el presidente López Obrador, la pregunta. No hay por qué disculparse, pues jamás, asegura, se burlaría. En el fondo están los 5 jóvenes desaparecidos y asesinados en Jalisco. 5 vidas con sus historias, con sus sueños. 5 familias que están enlutadas, desoladas, que les lloran. Un país que, por desgracia, poco a poco va normalizando estas tragedias, estos actos atroces, criminales. ¿Qué está pasando en Jalisco? Porque son ahora estos 5 jóvenes, pero antes han sido otros, muchos otros. Son los ataques con explosivos, es el enorme número de asesinatos y de desaparecidos. Le agradezco estos minutos al periodista Ricardo Ravelo, experto en estos temas de seguridad y narcotráfico. Gracias, Ricardo, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel, a la orden. Buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, Ricardo. ¿Qué pasa en Jalisco? Decía el gobernador Enrique Alfaro a destiempo, días después de la tragedia, apareció, decía que están viviendo verdaderos actos de terror que buscan desestabilizar y parece que lo están logrando. ¿Qué pasa en Jalisco, Ricardo? Bueno, lo que está pasando en Jalisco es que se tiene un nivel de impunidad pues histórico, porque los delitos no se combaten y obviamente la delincuencia organizada pues tiene dominio en ese territorio, es su zona paradisiaca y obviamente pues toda la actividad criminal está bajo protección de la autoridad, autoridades tanto estatales como municipales, de tal suerte que pues Jalisco es de los estados que más sacudidos han sido por las desapariciones forzadas, asesinatos, levantones, extorsiones, distribución de droga por todas partes. Hay que subrayar, puntualizar que es la base del cártel de Jalisco Nueva Generación, y también que hay una disputa territorial en la entidad en la que pues está arremetiendo también fuerte el cártel de Sinaloa, de tal manera que bueno, este escenario de corrupción y de criminalidad pues es la causa de todas estas muertes y desapariciones. Calentar la plaza, estas disputas se han vuelto ya, digamos, cosa cotidiana en el paisaje de nuestro país. El asunto es que trastocan a la sociedad, Ricardo. ¿Es una disputa entre ellos o están bajando a generar terror ya a los ciudadanos, a los jóvenes, a quienes poco o nada tendrían que ver con esa disputa entre bandas de la delincuencia? Pues no, pero digamos que en muchos casos se trata de desapariciones de personas que sí están ligadas a la delincuencia organizada. Uh-huh. Parece que no es el caso de los 5 jóvenes desaparecidos, que eran estudiantes y uno de ellos empleado de un taller, trabajaba con su papá. No hay antecedentes de que hayan estado ligados a alguna organización criminal, pero en Lagos de Jalisco, en los Altos de Jalisco, es una de las zonas más peligrosas y donde más desapariciones han ocurrido. Y a esto, insisto, que se suma el asunto de la impunidad, porque hay reclamos por todas partes para que se haga justicia en Jalisco y en otros estados, Tamaulipas, Nuevo León, etcétera, pero el Estado mexicano no tiene capacidad ya de garantizarle la vida ni el patrimonio a nadie, de tal manera que están incumpliendo su principal obligación constitucional, que es garantizar seguridad y patrimonio. Y obviamente pues esta situación pues expone muy claramente que no solamente las autoridades están rebasadas, sino también presuntamente coludidas con grupos del crimen organizado. Uh-huh. Y es el caso de Jalisco. Sí. Es el caso de Jalisco, que ha crecido, ¿no, Ricardo? Digamos, se ha disparado el número de desapariciones, el número de homicidios, el número de fosas en los últimos años. No es que el país esté mejor, mucho mejor de lo que lo estaba en gobiernos, en sexenios anteriores, pero lo de Jalisco sí es perturbador, sí llama la atención por el grado de descomposición que ha alcanzado, particularmente en estos últimos años, y te diría incluso meses. Sí, te diría, por ejemplo, por citar un ejemplo, desde el gobierno de Aristóteles Sandoval, uh-huh, que estuvo relacionado con el crimen organizado, sí, fue un narcogobernador, que hay que decirle al auditorio que fue asesinado en un bar en Puerto Vallarta. Sí. Desde entonces, pues el crimen organizado tiene controlado el Estado, y obviamente hay gobiernos que están
no solamente infiltrados, sino que, por ejemplo, algunos alcaldes, por lo menos la mitad de los alcaldes en Jalisco están relacionados a alguna modalidad del crimen organizado. El nivel de corrupción, obviamente, en el gobierno del Estado es atroz. Es decir, por ejemplo, el negocio de la justicia pues ha sido uno de los más bollantes, porque el excuñado de Alfaro, pues es el que opera todo a nivel del Poder Judicial, jueces, magistrados, para encarcelar gentes o ayudar a amigos a resolver temas relacionados con asuntos patrimoniales, etcétera. Entonces, toda esta situación redunda en esta descomposición que vive la entidad, Manuel. Pues sí, qué grave, qué preocupante, y no se ve cómo va a salir Jalisco y en buena medida el país de esta espiral de violencia, de crímenes atroces en la que nos encontramos. Ricardo, qué gusto escucharte, gracias como siempre. Buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes. Ahí está este caso que ilustra, que describe, que puede retratar la realidad, más allá de los discursos, de las narrativas, más allá de las explicaciones que no alcanzan a hacerlo por parte de las autoridades, la realidad, la terca, muy terca realidad. La hora con 32. Pausa, volvemos, hay más.